Muchas gracias, José. Y ya por último, la doctora Aguilar. Bueno, buenos días a todos. Dar primero las gracias al doctor Calvo y a la doctora Campos por haberme invitado. Yo soy Marta Aguilar, reumatóloga del Hospital de Sagunto, y el tema es diferencias entre artrosis y artritis reumatoide, ¿vale? No voy a entrar mucho en teoría porque es verdad que en el libro he intentado hacer bastante comparativa, pero sí que más que casos clínicos he puesto bastante imágenes clínicas y de placas y un poco para recalcar las diferencias entre las dos enfermedades. Entonces, sí que es cierto que la artrosis es, dentro de las enfermedades reumatológicas, la enfermedad articular más frecuente, pero como hemos visto también en esta mesa, las artritis inflamatorias son algo menos prevalentes, pero su correcto diagnóstico o el diagnóstico precoz es muy importante para prevenir el daño irreversible. Entonces, he centrado un poquito la diferencia sobre todo en lo que es afectación de manos, ¿vale? Porque quizás es donde nos puede crear más controversia o más diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, os ponía aquí una interconsulta que recibí a mi servicio como diagnóstico sospecha artritis seronegativa. La médica que la derivaba porque tenía episodios de inflamación, pero luego es cierto que la exploración describía más bien deformidad y afectación de interfalángicas distales que quizás, como veremos, nos tenía que hacer pensar más en artrosis que en una artritis. Entonces, bueno, es normal que pueda haber dudas, vamos a intentar desgranar un poquito las cosas a ver si al final podemos tener alguna cosa un poquito más clara. Es un poco el esquema que hay, sobre todo nos centraremos más en la clínica y en el diagnóstico. Respecto a la epidemiología, siempre que pensamos en esto, en artrosis de manos, nos viene a la cabeza una mujer en la edad media de la vida. Ambas enfermedades son más frecuentes en mujeres. Decir que la artrosis de manos es 10 veces más prevalente que la artritis reumatoide y que el pico de prevalencia, pues, aunque suele iniciar a esta edad, pues el pico de prevalencia de artrosis 70-79 años, y la artritis reumatoide más frecuente entre la cuarta y sexta décadas de la vida. Respecto a la fisiopatología, tampoco quiero entrar demasiado en detalles, solo hacer un apunte, que es que antiguamente o solíamos considerar la artrosis como una patología puramente degenerativa y puramente del cartílago, y sin embargo es una patología que puede afectar lo que se llama el órgano articular, es decir, no solo el cartílago, también la sinovial, el hueso subcondral, y que sí que tiene un componente inflamatorio, que es cierto que es de bajo grado, al revés que la artritis reumatoide, pero sí que existe una activación y una producción de citocinas inflamatorias, que eso. Entonces, no es puramente degenerativa, sí que hay un componente de bajo grado y no afecta solo el cartílago, puede afectar toda la articulación como tal. Y la artritis reumatoide, porque sí sabemos, como se ha comentado anteriormente, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria. No vamos a entrar mucho en ello. Lo que os quería recalcar un poco es eso, que sí que hay un componente inflamatorio en ambas, un poquito más en artrosis, y que al final lo que ocurre es que la creación de proteasas y ciertas células acaban degradando el cartílago y produciendo un daño irreparable en la articulación en ambas enfermedades. Entonces, respecto a las manifestaciones clínicas y los síntomas, siempre el cardinal o el principal en ambas enfermedades va a ser el dolor, ¿no? Y es como suelen empezar la mayoría de interconsultas que recibimos. Entonces, las diferencias del dolor, pues está claro que el dolor en la artrosis de manos va a ser más mecánico y en la artritis va a ser más inflamatorio, y un poco el ritmo en la artrosis de manos puede aparecer episodios agudos con intensidad de leve a moderada tras estímulos de carga y luego ya se hace más insidioso. Y la artritis reumatoide, el dolor suele venir acompañado de tumefacción, empieza de forma insidiosa y luego ya progresa a la poliartritis más crónica. Las diferencias del dolor inflamatorio, también en la charla de antes respecto al dolor lumbar inflamatorio hemos visto un poquito las diferencias, pero bueno, sobre todo decir que el dolor inflamatorio puede mejorar con la actividad física, no cede con el reposo, incluso a veces empeora con el reposo y muchas veces es nocturno. Os ponía este ejemplo de este paciente que tuve hace poco, no es específico de manos, pero bueno, es un chico de 27 años, es un chico joven, que ya el año pasado tuvo un episodio de gonalgia derecha aguda. Y él contaba que le había empezado por la noche, que siempre le dolía por la noche, y bueno, luego tuvo tumefacción y tal. Como parece que haya tenido ahí, pues que le había forzado jugando con la hija y tal, pues se había relacionado con algo mecánico, pero luego el chico viene contando que tiene dolor en falanges proximales, de forma migratorio, ya asocia un poco de tumefacción, el dolor es por la noche, tiene algo de rigidez matutina.
Entonces es un ritmo más inflamatorio, nos tiene que hacer pensar más en una artritis. De hecho, este chico es mecánico y en lo que cuenta es se levanta por la mañana con dolor, va al trabajo y pese a que su trabajo es muy manual, mientras está con el trabajo está mejor, llega a casa, come, se sienta un ratito y otra vez le empiezan a doler las manos, ¿vale? Entonces este es el ritmo típico de cuando el dolor es inflamatorio. Lo otro que es bastante típico es la rigidez, ¿vale? La rigidez matutina, que es también lo que presentaba este paciente, por ejemplo, es la falta de flexibilidad de la articulación tras periodos prolongados de inactividad, lo que decíamos, ¿no? A veces no solo es por las mañanas, puede ser, por ejemplo, tras la siesta, a veces te cuentan tras estar mucho rato en el coche en la misma postura, pero bueno, lo importante es tras el reposo. En la artrosis sí puede existir rigidez, pero normalmente las patologías mecánicas la rigidez es corta, es de 10, como mucho media hora, mientras que en las patologías inflamatorias, como sería la artritis, es más prolongada, media hora, una hora, a veces un poquito más. Yo, como nos suelo preguntar, se levanta con la sensación de que le cuesta como calentar hasta que arranca y eso lo relacionan enseguida. La otra forma es hacer una pregunta abierta, cómo se levanta por las mañanas, quizás esto les da para mucho, entonces, bueno, a veces depende, hay que filtrar un poco. Bueno, otras presentaciones de las artritis, el doctor Belmonte ya ha hablado un poquito de esto, pero recordar que no todo es afectación de manos, que también pueden haber síntomas generales y síntomas extraarticulares. Estas cosas nos pueden ayudar un poquito a diferenciar si tenemos que pensar en una artrosis o una artritis, pues lo que haya fuera de la articulación nos puede ayudar a pensar más en una cosa o en otra, ¿no? Y bueno, os ponía algunos ejemplos de serositis o de afectación pulmonar intersticial o de nódulos reumatoides. Pues esto si vemos unas manos con unos nódulos reumatoides, pues tenemos que pensar más en una artritis. Esto es la clínica, hemos hablado del dolor, rigidez, la exploración física, los signos que veíamos en la artrosis sería dolor a la palpación, dolor a la movilización, podríamos notar crepitación en la movilización de la articulación por el roce articular, reducción de la movilidad en fases más avanzadas y deformidad articular con engrosamiento óseo. También en fases avanzadas podemos ver algo de atrofia muscular por el desuso y en los pacientes con artrosis es cierto que puede existir cierta tumefacción local, pero se asocia a un derrame que suele ser más leve o moderado. Vamos a ver ejemplos. Entonces, esta sería una foto de una paciente con una artrosis de manos, nodular. Quizás, obviamente, si palpásemos probablemente tendría dolor, quizás lo veríamos un poquito tumefacto. Aquí se intuye que probablemente ahí tiene una limitación de la movilidad. Y os he puesto esta foto porque aquí parece que es más claro que probablemente este paciente tenga una limitación en la movilidad. Podemos ver también quistes mucinosos, no se ve muy bien la imagen, pero eso también es algo que podemos encontrar en la exploración en los pacientes con artrosis. Y bueno, otros ejemplos de afectación interfalángicas proximales. Y aquí tendríamos lo que podríamos ver en la exploración física. En la artritis reumatoide, el signo principal o el signo guía, como se ha hablado anteriormente, es la inflamación articular, la sinovitis. Lo que veríamos sería un dolor y aumento en los tejidos blandos y recordar que es bastante importante que afecta entre falángicas proximales, metacarpofalángicas y carpos. Esto sería un ejemplo. Y en otras localizaciones, quizás más en los pies, podríamos hacer el test de squeeze para ver si encontramos inflamación. Aquí veríamos una artritis de la tercera interfalángica proximal, se ve rojo, caliente, hinchado. Aquí veríamos una artritis de carpos bilateral, quizás un poco más crónica. ¿Lo veis bien? Voy rápido, sí. Aquí si comparáis con esta, se aprecia que está tumefacto, engrosado. Y os había puesto también esta imagen, porque aquí parece que tiene inflamación en las muñecas. Quizás en estas dos metacarpofalángicas, ¿no? Y ahí parece que también un poquito. Aparte de la zona articular o la sinovitis como tal, podríamos tener también afectación de los tendones con tenosinovitis. Entonces, a la artritis reumatoide le gusta mucho la zona cubital. Podríamos ver tenosinovitis del extensor cubital y, bueno, tenosinovitis de extensores, quizás aquí también con artritis de carpo, todo esto inflamado. Y las deformidades características que ya son de fases crónicas y avanzadas, podríamos ver, pues, como ha puesto antes el doctor Belmonte, el dedo senojal, el pulgar en Z y deformidad en cuello de cisne.
La desviación cubital es algo que siempre que lo vemos enseguida pensamos en la artritis reumatoide, creo que es bastante característico. Estas imágenes tan avanzadas, por suerte, gracias al tratamiento precoz, como ha comentado antes el doctor Iborra, pues no están frecuentes, pero cuando lo vemos pues tenemos que pensar en eso. Dentro de la clínica creo que lo que más nos puede ayudar a diferenciar entre una artrosis y una artritis cuando tenemos dudas es la localización articular, ¿vale? Esto es importante para diferenciar una cosa de otra. Entonces, la artrosis de manos puede afectar las interfalángicas distales, y esto es clave porque la artritis reumatoide no afectará en principio las interfalángicas distales, puede afectar las interfalángicas proximales y la trapecio metacarpiana, que debería estar dibujada aquí. Sí que es cierto que también puede haber artrosis de metacarpofalángicas, pero cuando la encontramos aislada tenemos que descartar otras cosas, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en la cabeza. Dentro de la afectación de interfalángicas distales y proximales hay dos formas clínicas. Tenemos la nodular y la erosiva. La nodal o nodular normalmente empieza con episodios de dolor, calor y tumefacción de forma intermitente y luego al final acaba apareciendo un engrosamiento nodular que ya le provoca al paciente menos compromiso funcional, duele más al principio. Esta imagen que os había puesto antes, veníamos aquí en interfalángicas proximales los nódulos, que había traído esta otra, vemos interfalángicas distales, el engrosamiento. Y la otra forma es la erosiva, que puede afectar interfalángicas distales y proximales. Esta es bastante discapacitante, muy difícil de tratar y da bastante guerra, por así decir. Se había puesto aquí un ejemplo, veníamos que tenía afectada la segunda interfalángica proximal y la quinta, y aquí por la exploración veríamos un poquito de engrosamiento y la deformidad. Y la otra zona que afecta típicamente la artrosis de manos es la articulación trapecio-metacarpiana, que es lo que llamamos rizartrosis. Por el uso que damos a esta articulación puede ser bastante sintomática y producir bastante discapacidad. A la exploración física lo que veríamos sería una desviación de la base del pulgar y podríamos ver algo de subluxación radial. Esto era la artrosis. ¿Qué veríamos en la artritis reumatoide? Pues, como estábamos comentando antes, la artritis reumatoide respeta las interfalángicas distales. Esta es una de las diferencias. Y podría afectar igualmente interfalángicas proximales y afectaría, a diferencia de la artrosis, metacarpofalángicas y carpos. Como os decía, le gusta la zona cubital y también le gusta la segunda y tercera metacarpofalángicas. Eso es bastante típico de la artritis reumatoide. Esta imagen os la pongo por eso, lo que habíamos dicho. Respeta interfalángicas distales, afecta proximales, metacarpofalángicas y carpos. Hemos visto los signos y síntomas y respecto al diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar estas enfermedades? Pues el diagnóstico de ambas, como en muchas cosas, es fundamentalmente clínico, ¿vale? De hecho, la artrosis con la exploración y la anamnesis debería ser suficiente. A veces podemos, si tenemos dudas, pedir una placa, pero en principio con la anamnesis y la exploración debería ser suficiente muchas veces. Y la artritis reumatoide, pues el diagnóstico también es clínico, es verdad que sí que solemos pedir otras pruebas un poco para apoyarnos, pero estamos en eso, ¿vale? Sí que lo que os había puesto aquí, cuando la presentación es atípica, pues podemos apoyarnos en otras pruebas complementarias. Entonces, una de ellas serían las técnicas de imagen, la radiografía simple, que es la valoración inicial. Pediríamos una proyección anterior-posterior de ambas manos. Muchas veces sí que pedimos una segunda proyección porque, por ejemplo, para detectar erosiones es importante tener dos proyecciones. Y la artrosis nos permitiría confirmar el diagnóstico, aunque no es una herramienta de seguimiento. Y en la artritis reumatoide es cierto que las erosiones radiográficas son muy específicas de la artritis, pero en fases precoces pocas veces se detectan. Entonces, ¿qué veríamos en las placas? La artrosis, los hallazgos característicos son los osteofitos, la esclerosis subcondral, la aparición de quistes o geodas y la disminución del espacio articular. Vale, entonces, vamos a ver. Aquí veríamos osteofitos, disminución del espacio articular que suele ser asimétrico, ¿vale? Y bueno, esclerosis subcondral y esta se ve fatal, pero ahí tendríamos unos quistes subcondrales. La otra cosa que os quería comentar es que la artrosis de manos erosiva muchas veces más que hacernos dudar con una artritis reumatoide nos puede hacer dudar con una artritis psoriásica, porque la artritis psoriásica sí que afecta interfalángicas distales y pues un paciente con psoriasis a veces nos puede plantear una duda diagnóstica. Decir que
que la artrosis se aprecia en osteofitos prominentes, dando una imagen característica en alas de pájaro, que sería esta de aquí. Y bueno, eso nos podría ayudar un poco, pero sí que es cierto que a veces es complicado. Y en la artritis reumatoide, en las fases iniciales, veríamos un aumento de partes blandas, como se vería aquí, y lo otro bastante típico es la osteopenia yuxtaarticular, que es lo que veríamos aquí. Si os acordáis del chico, del mecánico, cuando vino, se ve fatal, pero aquí en estas dos articulaciones, que eran las que tenía tumefactas de la exploración, tenía un aumento de partes blandas, pero como es una fase precoz, el resto de la placa estaba bien. Y lo que es bastante característico de la artritis reumatoide son las erosiones. Las erosiones ocurren en los márgenes articulares y puede venir junto con disminución del espacio articular. Veníamos por aquí más erosiones. Y a diferencia de la artrosis, los fenómenos reparativos como la esclerosis o los osteofitos no son típicos de la artritis reumatoide. Os había puesto estas imágenes de ejemplo evolutivas, pacientes con artritis reumatoide, han pasado 11 años, esta placa sería normal y aquí ya veríamos más osteopenia, más pinzamiento, erosiones. Aquí en 5 años esta paciente o este paciente ha empezado a hacer una erosión por ahí. Y esta sería la típica placa súper clara de artritis reumatoide, con una carpitis bilateral, erosiones en metacarpofalángicas, en interfalángicas proximales, y fijaos que las interfalángicas distales están conservadas, ¿vale? Esto, otra cosa es que es bastante bilateral, si ves esto yo creo que está claro, pero bueno, para que tengáis en la mente las imágenes típicas. Comparando lo que veríamos en las placas, la artritis reumatoide sería más simétrica, aumento de partes blandas y esto es osteoporosis yuxtaarticular. En la artrosis, proliferación ósea. En la artritis reumatoide, erosiones. Y claro, yo si os pongo esta imagen, que es de una paciente mía con una artritis erosiva, con una carpitis, erosiones en segunda metacarpofalángica, tendréis claro que es una artritis reumatoide. Y si os pongo esta placa también de otra paciente mía con afectación de interfalángicas distales, osteofitos, pinzamiento del espacio articular, también tendréis claro que es una artrosis. Pero a veces, pues no es tan fácil, ¿no? Y otras veces, pues un paciente con artritis reumatoide puede también tener una artrosis de mano, ¿sí? Respecto a otras pruebas de imagen, la resonancia magnética está limitada por el alto coste de accesibilidad, nos puede ayudar en algún caso, pero no lo sabemos utilizar. Y la ecografía, pues es verdad que los reumatólogos cada vez la utilizamos más, es más accesible para nosotros en la consulta. Y para la artrosis decir que es más sensible para identificar los osteofitos que la placa, pero hay que estar bien entrenado para esto. Y que la artritis reumatoide sí que hay varios estudios que han demostrado que es más sensible que incluso la exploración física. Os había puesto aquí también unos ejemplos. Aquí veríamos una sinovitis de tercera interfalángica proximal y de tercera metacarpofalángica. Se ve una imagen hipoecoica con señal Doppler en su interior y por ahí encima veríamos el tendón. Recordad que también se pueden afectar los tendones extensores, que es lo que veríamos aquí en la tenosinovitis en extensores. Y como se había comentado antes, la ecografía también nos puede mostrar las erosiones en la artritis reumatoide. En artrosis también, no es que utilicemos la ecografía para evaluar la artrosis, pero nos podemos encontrar hallazgos como que los osteofitos, que como decíamos a veces se puede ver incluso en fases precoces. Aquí esta es la misma placa de la paciente, esto no es muy precoz porque aquí ya lo veíamos, pero bueno, esto es lo que se vería con un poquito de extensión de la cápsula. Y este es el proximal, que es lo que veríamos aquí. Pues también se vería ahí el osteofito y un poquito de extensión. Respecto al laboratorio, para la artrosis no hay ninguna prueba analítica que nos ayude a confirmar el diagnóstico. Sí que recordar que la elevación de los lactantes de fase aguda nos hace tener que pensar en otras cosas porque incluso las artrosis erosivas más agresivas no suelen estar elevados. Y artritis reumatoide pues tendríamos elevación de lactantes, podríamos tener signos de inflamación sistémica como anemia normocítica y pues algunas podrían tener el factor reumatoide o los ACPA positivos. Recordar pues que existen las artritis reumatoides seronegativas y recordar también que el factor reumatoide puede ser positivo en población sana o incluso tras algunas infecciones. Entonces, un factor reumatoide positivo aislado tampoco nos tiene por qué hacer pensar en una artritis reumatoide, hay que ver la clínica. Y esto quizás no aplica a las manos, que es lo que estamos hablando, pero cuando afecta a otras articulaciones y se puede obtener una muestra de líquido sinovial, pues si es mecánico o si es inflamatorio nos ayuda un poquito también a tenerlo más claro.
Entonces, bueno, como hemos hablado, el diagnóstico es clínico por la anamnesis, por la afectación de las articulaciones, la localización de las articulaciones y por la exploración física. Pues sí que existen criterios de clasificación para la artrosis, existen los criterios comentados para la artritis reumatoide, nos pueden ayudar un poquito. El tratamiento tampoco quiero meter porque creo que no es objetivo, pero sí quiero decir que el objetivo del tratamiento es muy diferente en ambas enfermedades y por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. Hoy en día, la artritis reumatoide, como os he hablado en la charla anterior, buscamos un tratamiento precoz para evitar el daño estructural y aunque cada vez se habla más de la terapia de oportunidad en la artrosis y el tratamiento precoz, por desgracia a día de hoy no hay grandes tratamientos que nos ayuden a prevenir la evolución. Entonces, al final en la artrosis el objetivo es el control de los síntomas. Tenéis ahí en el libro pues un poquito la explicación de los tratamientos, el artrosis más objetivo, el control de los síntomas. Recordaros que en Inforeuma hay información sobre ambas enfermedades. A mí, a los pacientes con artrosis sí que me gusta darles el dossier porque explica cosas como el calor y el frío, el ejercicio, tal, y esto a veces les viene bien para saber un poco lo que tienen que hacer. Y la página de la Valenciana también tenéis, ejercicios de rehabilitación de todo, pero los ejercicios de manos yo también los suelo dar porque no puedo ofrecerles mucho más. No tengo enfermera ni hay terapia ocupacional, entonces, a veces con eso ellos se van apañando. Y el artritis reumatoide, pues lo que hemos dicho, objetivo precoz y el seguimiento tip-to-target, ahí tenemos más herramientas. En el libro os he puesto la tabla con lo que me ha parecido que os puede ayudar a diferenciar una cosa de otra. Un poquito lo que hemos hablado, que la artritis reumatoide es más simétrica, la afectación de interfalangicas distales en artrosis, artritis reumatoide metacarpofalángicas y muñecas, el ritmo del dolor que va a ser diferente, la duración de la rigidez, y los síntomas constitucionales, la elevación de reactantes en la analítica, en la placa, osteofritos en artrosis y erosiones en artritis reumatoide, y el objetivo del tratamiento que es diferente. Y nada, espero que con esto os haya podido un poco ayudar cuando tengáis alguna duda a saber qué fijaros y por dónde tirar para diferenciar una cosa de otra. Y ya está.